Hola, bienvenido, bienvenida a Análisis de la Z a la A. Otro día más. En esta ocasión, si recuerdas, el pasado episodio fue yo sometiéndome voluntariamente a las preguntas de Aníbal y hablamos un poco de quién eso es, el ser humano, la persona, la mujer, etcétera. Pues hoy nos toca hacer lo que ya te habíamos adelantado. Hoy Aníbal se va a someter a mis preguntas para contestar quién es Aníbal, ese ser humano más allá del ex gobernador que todo el mundo conoce. Y tenemos un tercer episodio que en ese vamos a contestar tus preguntas. De hecho, en nuestras redes deben estar viendo ¿verdad? No sé ni cómo se llaman estas cosas, pero es como una pregunta que se hace en las redes de Análisis de la Z a la A, diciéndole ¿qué le preguntarías a Zoé y Aníbal? Así que contesta para que en ese próximo episodio podamos contestar tus preguntas. Aníbal, bienvenido. ¿Estás listo? Estoy ready para la Inquisición, sí. Me he ido preparando mentalmente. Qué gracioso. Es lo que está haciendo aquí, haciéndose el víctima para que ustedes sigan escribiendo. Déjalo hablar, Zoé, que el pobrecito Aníbal. Yo te estoy tratando de intimidar porque tú eres fácilmente intimidable. Anyway, Aníbal, tú sabes que yo me siento bien contenta porque ya, ¿verdad? Hemos estado, ¿cuántos episodios tú y yo llevamos en esto? Yo creo que, o sea, 10, ¿no? Estamos en este momento, estamos ya en mediados de junio. Yo creo que empezamos en marzo. Así pero uno por semana, pues imagínate. Exacto, pero lo que estoy diciendo es que me parece que a medida que va por lo menos yo, a medida que va pasando los episodios, más cómoda me siento, más contenta me siento de estar haciendo esto. Yo le doy gracias a Dios que tengo, ¿verdad?, la participación en otros medios de comunicación, pero tengo que decir que esto es como que bueno, porque aquí decimos lo que nos da la gana. ¿Verdad? Y es una catarsis. Nos da la gana y no tenemos como es en televisión. Ay, sí, el tiempo hay que ir a la pausa. Correcto. O hay que cambiar de tema. Aquí, pues, Correcto. si nos da la gana de estar hablando. Correcto. Está hablando eso por media hora, pues hablamos mierda por media hora. Pero tú sabes otra cosa que me gusta mucho también. Es que la gente nos escribe. Sí. Oye, porque además de que nos ven y nos escuchan, para mí ha sido bien interesante esos comentarios, porque yo te confieso, yo tengo redes sociales hace un montón de tiempo y a veces leí, a veces no. En las campañas pues uno tiene quien te ayude a ver esos comentarios, pero aquí yo los leo directamente, igual que yo sé que tú también lo haces, y ha sido bien interesante porque otra vez hay comentarios que uno los ignora, sí, pero hay otros... Tú ignoras lo que te dicen que me dejes hablar, pero está bien. Sí, esos son uno de los que ignoro, pero ignoro también los otros que son tan impertinentes y fuera de lugar, pero de todas formas, pero hay otros que, además de que uno también le gusta escuchar que lo estamos haciendo bien, que esté interesante y qué sé yo, pero entonces hay otros que te dan inclusive recomendaciones que nosotros hemos acogido aquí. Así que de verdad que súper, súper agradecida con toda esa gente que nos escucha y nos ve. Bueno, te toca a ti preguntar. Pero pensé que ibas a reaccionar a esto un momento. No. O sea, yo... Ves, es que hay que dirigirlo. No voy a decir más nada. Esa es mi línea, así que te quedas quieto. No te copies. ¿Puedo decir la siguiente línea? Me interrumpiste, ya no voy a decir más nada. Ya, Ok, la dejé muda. No, ok, ahora en serio. Yo obviamente siempre he estado bien activo en las redes y trato de leer todo. Estoy hablando de mis redes. Lo que normalmente no hago es contestar en las propias redes. Pues porque a veces uno entra en una pelea. Si alguien tiene prensa, o sea, a veces me preguntan información, pues sí trato de contestarlo. Pero estoy de acuerdo contigo en lo que tiene que ver con Análisis de la Z a la A, igual que tú, leo los comentarios. Me río cuando me defienden de que tú no me dejas hablar. No contesto porque si no tú me vas a dejar hablar menos todavía en el próximo episodio. Pero ese, como se dice en buen español, ese feedback, esa retroalimentación nos ayuda a los dos. Definitivo, porque, oye, hay gente, ¿verdad? Nosotros los dos estamos bien claros de que tenemos todavía mucho que aprender. Así que esta retroalimentación es bien, bien importante para nosotros. Pero ahora sí, vamos. Ahí va.
¿Quién tú eres? ¿Quién es este? Y particularmente, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si la gente sabe que este ser humano que yo tengo frente a mí, de hecho, yo tengo que decirlo. Antes de que nosotros empezáramos a compartir que la vida nos puso en un mismo lugar por diferentes razones, entre otras porque yo estoy trabajando en un proyecto de ley que tiene que ver en gran medida con las agresiones sexuales contra menores y le queremos llamar a los centros PITI, y eso nos puso en comunicación, y después el programa en el pueblo, sí. el poder del pueblo. Pero yo te dije a ti hace un tiempo atrás que la gente, la percepción que tiene de ti es que, pues, que eres bien, bien fuerte. Pero yo creo que tú eres, y yo creo que todos nosotros, los que somos y las que somos figuras públicas, mucha gente nos juzga a base de lo que ven y de lo que escuchan sin saber quién en verdad somos. Y eso es lo que yo creo que la gente hoy se merece, saber quién es Aníbal. Bueno, pues mira, primero esa imagen de que ahora de ser una figura fuerte se cambió políticamente y quizás será tema de conversación en esta inquisición que me vas a someter, porque la imagen que yo tenía inicialmente en la vida pública era que era un mongo y pasaron cosas y cambió dramáticamente. Yo toda mi vida me he considerado el puertorriqueño varón, porque soy varón, pero el puertorriqueño o puertorriqueña típico de la clase media puertorriqueña. Yo nací, soy el menor de 2 hermanas. Estoy acostumbrado a vivir entre mujeres por eso. El menor de 2 hermanas. Mi padre y mi madre, que ambos fallecieron, que en paz descanse. Mi padre era abogado. Mi padre fue abogado del municipio de San Juan. Inclusive en aquella época era el municipio de Río Piedras, si mi memoria no me falla. Mi mamá había sido secretaria allí. Allí fue que se conocieron. Y mi padre estuvo toda la vida, algunos momentos en el sector, o sea, como abogado privado, pero en gran medida en el sector público. Uh-huh. Y todo, yo te diría que y mami típicamente también se convirtió en ama de casa cuando tuvo los hijos. O sea, que yo me crié con mi mamá en la casa, okay. Con un núcleo familiar bien amplio, que tú quizás te has dado cuenta. Inclusive, pues, por ejemplo, la familia de mi mamá era grandísima, eran 2 hermanos. Mi abuelita, que en paz descanse, vivía en el barrio Vista Alegre, que es un barrio, de lo que queda es chiquitito, Vista Alegre, de Río Piedras, cerca del área de Cupey. Y pues vivimos típico clase media, donde yo te diría que el énfasis de mi padre y de mi madre, pero en términos de producir económicamente de mi padre, era producir para la educación. O sea, para la educación de nosotros. Como ya hablamos de ti la semana pasada, pues te puedo decir que sí hay una gran diferencia. Yo nací en una casa donde se desayunaba, almorzaba, cenaba, política. ¿De verdad? ¡Wow! Yo nazco en 1962. Ajá. Y mi papá corre para senador por el Partido Popular en el 64. Así que, wow. O sea, cuando yo tengo 2 años, mi papá sale electo en la elección del 1964. Cuando Sánchez Vilella sale gobernador, él corre por el distrito senatorial de Bayamón, pero de verdad era Río Piedras. Lo que pasa es que en aquella época lo incluía. Ajá. O sea que San Juan tenía, mitad era el distrito de San Juan, okay. Y la parte de Río Piedras se conectaba con Bayamón. Bueno, como ahora mismo San Juan tiene también agua buena. Ahora tiene agua buena porque sí, al perder población, ahora mismo tiene agua buena y un cantito de Guaynabo. Así que yo sí nazco en un ambiente de servidores públicos y de los procesos políticos. Okay. Yo siempre, inclusive hice este cuento cuando falleció Hernández Colón. En las ceremonias que hubo, imagínate, yo tenía, cuando papi pierde en 1968, que es que el PNP gana por primera vez, yo tenía 6 años. Y yo recuerdo la conversación en mi casa, porque pierde mi papá. Uh-huh. Y mi mamá le dice, y ahora que se va a hacer el partido, más que, porque eran populares, imagínate. Y me acuerdo que en ese momento papi le dice, bueno, hay un muchacho nuevo que se llama Hernández Colón, uh-huh. que sabe, y yo hice ese cuento. Uh-huh. Así que yo crezco en ese ambiente de bien close de familia, por un lado, de una cantidad de primos que no tienes idea. Pues imagínate, mami tenía 2 hermanos. Oh my God, yo soy el menor por todos los lados. Uh-huh. Del lado de mis primas, del lado de papi, porque son 3 primas las que tengo, soy el menor. Y del lado de mi mamá, soy el menor. Yo tengo primos
que podrían ser mis papás, o sea, tienen la edad para, o sea, tienen la edad. Y entonces pues me eduqué primero en el colegio Eugenia María de Hostos, que ya no existe. Su directora de escuela era doña... Ay, Dios mío, la esposa de Mato, doña Isabelita Freire, una educadora, o sea, se le reconoce como la de las educadoras de más avanzada que había en Puerto Rico. Yo creo que esa fue una decisión correcta de mis padres, ponernos en una escuela bien progresista en el buen sentido de la palabra, de avanzada. Imagínate, en esa escuela de kinder yo estuve hasta 6º grado, además de obviamente educación física, arte, te daban español, inglés y francés. O sea, bien de avanzada. Y de ahí, con los muchos sacrificios, como te dije, pasé al Colegio San José de sacrificio en términos económicos, el Colegio San José de Río Piedra. Me graduó de high school. Sí soy activo, fui presidente de la clase como desde 8º grado. Ya en 4º año daba los discursos en las actividades, la graduación y ese tipo de cosas. Nota curiosa, los que me han seguido quizás se acuerdan que en el debate con Pedro Rosselló, yo soy el primero que en un debate en Puerto Rico se sale del podio y camina por el escenario. Yo hice eso en mi discurso de graduación en high school en San José. Cogí el micrófono, y me salí del micrófono. Estudié en la UPI, hice bachillerato, igual que tú, en 3 años nada más. Y después pasé a la Escuela de Derecho seguido. Durante toda mi vida de adolescente, joven, adulto, siempre trabajé part-time. Yo repartí periódicos. Todavía, porque yo vivo en la casa que era de mis papás. Okay. Todavía hay vecinos que todavía, ya tienen muchos años, que yo les repartí el periódico. Yo siempre repartí periódico. Fui bagger en el supermercado Amigo. Como Bad Bunny. Sí, como Bad Bunny. En el supermercado Amigo, cuando Amigo no era tan grande como es ahora. Trabajaba los veranos. O sea, ese sentido del valor del trabajo... Sí, que no estabas allí sentado, que te lo daban todo, sino que... Muy bien. Exactamente. Yo recuerdo que mi papá en un momento, él tenía un American Express, y cuando ya yo estaba trabajando part-time, me dio una extensión de American Express a su cuenta, pero cuando llegaba a la cuenta me separaba. Me decía, esto fue lo que tú gastaste, esto es lo que tienes que aportar. Yo creo que, y perdona que te interrumpa, lo voy a dejar hablar, deme un minuto. Hoy es el día para que yo pueda hablar. Es verdad, pero es que yo iba a decir, yo creo que ese tipo de lección, algo tan sencillo como que te doy la tarjeta, pero al final de mes tú me tienes que pagar lo que tú hayas gastado. Yo creo que ese tipo de lecciones son tan importantes porque es el tipo de cosas que nos llevamos para el resto de la vida. Nos van formando. Definitivamente. Y si algo te puedo decir, o sea, te decía que, por ejemplo, fui presidente de mi clase. Después en la Escuela de Derecho fui vicepresidente del Consejo en 1 año y después fui director de la revista jurídica de la Escuela de Derecho, que tú muy bien sabes, pues eso es una combinación de grados académicos y de liderato. O sea que siempre tuve buenas notas, no lo voy a negar, pero nunca me caractericé por ser simplemente un estofón. No te voy a llamar cara de estofón, porque tú me llamaste a mí estofona cuando yo conté lo mío, pero no te voy a llamar estofona. Porque tú eras una estofona y probablemente eras bien aburrida cuando estabas en la universidad. No tenía tiempo de comer mierda porque estaba estudiando y trabajando. Okay. Y de hecho, pues mientras estaba en la Escuela de Derecho ya yo había tenido mi primera hija, pero eso es cuento para otro día. Se supone que hoy soy yo el que hablo de mi vida, no tú de tu vida. Así que siempre los que me conocen bien, pues la personalidad que yo tengo antes de ser gobernador, cuando fui gobernador, después de haber sido gobernador, es la misma que tenía cuando estaba, mira esa foto. Ese es de mi primera campaña. Oh my God. Ya Wilton aquí se nos adelantó porque hemos llegado a mi vida política. Esa es de mi primera campaña en 1900, o sea, mi primera foto de campaña en 1992. Así que sí, yo sabía desde que yo tengo uso de razón. Primero, como yo tengo un montón de núcleos de amistades, algunos de ellos que son la mayoría de mis amigos no tienen nada que ver con la política. O sea, la mayoría de mis amigos son mis amigos de toda la vida. Algunos que quizás he conocido por la política, pero que entonces entraron a mi círculo de amistades. Y en ese sentido me siento bien orgulloso de tener un núcleo de amistades de toda la vida. Ahora, desde que yo tengo uso de razón, yo sabía 3 cosas en mi vida. Número 1,
que iba a acabar en el servicio público. Bueno, número uno, que iba a ser abogado. Mi papá después de eso fue juez. O sea, mi papá fue juez nombrado por... después de que perdió. Después que perdió, Hernández Colón lo nombra juez superior en 1974. Okay. Estuvo en la sala de recursos extraordinarios, que tú sabes que es la sala caliente. Tengo que decirle que todo el mundo que yo me he encontrado a través de los años, lo que me habla las luces de mi papá en las diferentes posiciones. Los otros días, la hija de Mari Brás, Mari me mandó una carta que ella encontró en los files, que yo la tengo que tener, pero no me acuerdo. Cuando papi muere, Mari Brás me manda una carta de pésame y entonces me dice, aunque siempre tuvimos diferencias ideológicas, tengo que reconocer que en todas las posiciones que tuve y litigué frente a él. O sea que la cosa de la carrera de servicio público, pues mi papá la mantuvo. Yo sabía que iba a ser abogado, sabía que iba a acabar de alguna forma en el servicio público y la cosa de la política la tenía ahí. O sea, yo recuerdo estar pasando los veranos por ejemplo, con mis amigos los García, Guillo y Tony García, de chamaquito, o sea, de universitario. Y entonces estar en los veranos en una casa de playa que ellos alquilaban. Y entonces estar en una esquina, todos nosotros, jóvenes adolescentes, 18, 19, hablando de lo que sea. Y en el otro estaban los adultos. Y cada vez que hablaban de política, yo me iba de estar aquí hablando en el jangueo a intervenir en los temas de política para después volver a casa, que siempre tuve. Y yo sabía que en algún momento iba a entrar a alguna carrera, una carrera política. Eso en mi mente estaba claro. ¿Cuándo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? ¿Y cómo pasó eso entonces? Bueno, ok. Tú en el episodio anterior, y ahí pude hacer una conexión. O sea, tú en el episodio anterior cuentas cómo cuando te reclutan en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tú no querías ir a la parte de Board of Prisons. O sea, no era lo que te atraía. No, y que entonces te dijeron, ahí es que tienes que ir. Y entonces, al tú irte ahí, pues básicamente se te abrieron unas posibilidades y ahí es que acabas siendo secretaria, administradora de corrección y secretaria. O sea que quizás si te hubieran dado lo que tú querías originalmente, que era lo de child pornography, quizás jamás hubiera llegado a ser secretaria de corrección, que es lo que te abrió a ti unos campos. Bueno, pues yo tengo... Y by the way, yo no me he puesto a escribir mis memorias, así que esto, y en algún momento lo debería hacer. Estoy escribiendo ahora otro libro, pero no es de eso, aunque relata partes de mi vida política. Pues hubo varios momentos donde lo que yo quería no se dio y eso me marcó para bien. Por ejemplo, cuando yo salgo de la escuela de Derecho, yo había sido reclutado por el juez Trias Monge, que en paz descanse, para ser su oficial jurídico. Okay. Entonces, Trias Monge te recluta un año antes. Y cuando yo estoy estudiando para la reválida, me llaman de la oficina de Trias Monge y que pase por su oficina. Yo voy para allá. Yo pienso que es que me va a decir, bueno, vas a coger la reválida, pues empieza hasta el día. Y don Pepe, los que saben cómo él hacía así, te hablaba y decía, mire, es para informarle que yo mañana voy a anunciar que renuncio. Y yo dentro de mí decía, yo me quedé sin trabajo. Y entonces me dice, no, pero no se preocupe. En lo que llega un nuevo juez presidente, el juez Hernández Denton, que acababa de jurar como juez de asociado, pues usted se va de asesor jurídico, de law clerk. Bueno. Y no, espérate, en mi mente era, ok, yo iba a trabajar con el juez presidente y ahora voy a trabajar con este novato. Bueno, pues la historia es que al día de hoy Hernández Denton ha sido uno de mis mejores maestros y que ese primer año de oficial jurídico con él me abrió un montón de puertas. Así que ahí tiene un primer caso donde pues no pasó lo que yo quería y eso desde el punto de vista profesional, como abogado, como jurista, me abrió un montón de puertas. Yo me voy, hago la maestría en Harvard, de ahí paso a trabajar al Tribunal de Apelaciones de Boston con el juez Campbell y yo iba a regresar a Puerto Rico, ya yo estoy casado. Piti sabía que yo iba a entrar a la política en algún momento, pero en aquel momento lo que yo quería hacer, y ya tenía también un compromiso, era trabajar en la oficina del asesor legal del gobernador de Hernández Colón. Okay. El asesor legal era el licenciado José Berrocal, una de las mentes más privilegiadas que yo he conocido. Y yo lo que quería hacer es abogado, pero en la oficina del gobernador. ¿Entiendes? Y trabajando con Campbell, en la oficina de Campbell, me llama Berrocal. Mira, que ha habido un cambio. Yo, dime. Bueno, que ya yo no voy a quedarme como asesor legal del gobernador. Era el año 88, el año de elecciones. Porque el gobernador me ha pedido que me vaya de subdirector de campaña a su campaña de reelección. Okay. Y yo tuve el mismo pensamiento. Pues me quedé sin trabajo. Y yo, bueno, pues está bien, José, lo entiendo. No, es que yo quiero que tú te vengas conmigo al partido.
Me tomó una fracción de segundo. Ok. Recuerdo llegar a casa, al apartamento que vivíamos allá en Boston, y le digo a Piti, ha habido un cambio de planes, porque cuando regresemos, en vez de irme para Fortaleza, pues me voy para la campaña de reelección de Hernández Colón. Carajo, pero si tú me dijiste que tú no te ibas a meter en política tan rápido. Pero esto no acaba ahí. Hernández Colón gana y yo quiero ser asesor legal. O sea, el puesto que tenía Berrocal en la Fortaleza. Okay. Sila Calderón era la secretaria de la Gobernación y ella es la que me entrevista y ella me dice, no, ese puesto está ocupado. Y entonces yo era como, pues sí. Y me ofrece asesor en asuntos legislativos. Y mi reacción inicial fue, a bregar con esos locos de la legislatura. Y entonces yo lo negué y rechacé inicialmente. Te tengo que decir que no te culpo por ese primer pensamiento. Ahora son más locos. Yo lo rechacé inicialmente. Pero entonces de momento ella me llamó, bueno, this is it. Y yo, ok, lo acepté. Pues eso es lo que me pone, entonces sí, en contacto con el mundo político. Ahí es que yo conozco a Hernández Agosto, a toda esa gente, Presby Santiago, muchos de ellos que también se convirtieron en personas que me ayudaron un montón. Se da la reforma municipal. Irving Facio era el asesor en asuntos municipales. Hernández Colón tiene un staff de primero orden. Ferdillo Vera es el asesor en asuntos federales. Y entonces Irving y yo trabajamos la reforma municipal, la que me pone en contacto con los alcaldes del Partido Popular. Y entonces ahí, cuando se acerca la elección de 1992, yo decido, ok, pues este es el momento y me lanzo por primera vez a representante por acumulación. Ok. Qué interesante. Ok. Es 1992. 92, sí. Ok. Y tú sabes que yo, en el episodio que nosotros hablamos, yo creo que mencioné que es bueno que corrí campañas porque te abre las puertas y te deja ver un Puerto Rico que quizás una no conocería si no corrieras esa campaña. ¿Qué tú aprendiste en esa primera? Porque sé que vienes de la política, pero... Mira, primero... Contrario a lo que hacen muchos ahora, yo aprendí ahí, quizás era algo intuitivo, o quizás mucha gente cree que yo trabajé cerca de Hernández Colón en los procesos políticos. Yo trabajé en la campaña del 88, pero era un chamaquito, o sea, no era, o sea, yo no estaba, y sí pues aprendí de Berrocal y Panchito de Jesuchú, que era el director de campaña en aquel momento. Pero yo aprendí una cosa de los timing. Por ejemplo, en ese proceso del 92 yo había tomado la decisión de correr, pero nadie lo sabía. Ni lo sabía ni Hernández Colón. Entonces, un amigo que también es uno de mis mentores, que en paz descanse, Pepito Alonso, que había sido director de la gerencia y presupuesto y que yo era uno de sus protegidos, él sabía que yo quería correr. Y él me dijo, no digas nada, no hagas nada. Y yo no dije nada y no hice nada. El día después que Hernández Colón le anuncia al país que no va a correr la reelección, me llama a su oficina y me dice... Yo sé que tú estabas interesado en correr, no había hablado contigo porque yo no quería que tu decisión dependiera de que yo iba a correr para la reelección. Y yo en un acto quizás de arrogancia intelectual le dije, no, es que mi decisión no tenía nada que ver con lo que usted fuera a hacer, porque yo creo que va a comenzar un proceso de transición generacional en el Partido Popular y quiero estar ahí. Y entonces Hernández Colón me dijo, no le digas nada a nadie, vete a ver a los alcaldes. Entonces, ahora lo hacen al revés. Ahora anuncian y después se van por ahí. Y entonces yo calladamente fui visitando en aquel momento el alcalde de Caguas, Angeló, porque Willy Miranda todavía no había entrado a la alcaldía, el alcalde de Carolina, José Aponte. Y aquí te voy a hacer un cuento. Toda mi vida educativa y profesional hasta ese momento yo era Aníbal Acevedo. Y voy a ver al alcalde de San Germán, Jorge Alberto Ramos Coma. No se me olvida, él estaba en su casa, que es una casa media del campo de San Germán, pero cerca del pueblo, en una hamaca. Y yo le digo, mira, alcalde, yo creo que Rafael los había llamado a todos, pero está bien. Mire que yo estoy aquí porque estoy pensando correr para representante por acumulación, Ah, pues muy bien, ya yo los había conocido porque había hecho la reforma municipal desde el punto de vista legislativo. Y él de momento me dice, ¿cuál es tu segundo apellido? Y yo le digo, Vilá. Me dice, desde este momento tú eres Aníbal Acevedo Vilá. Porque Jorge Ramos hay un montón. Jorge Alberto Ramos Comas solo hay uno. Semanas después recuerdo un amigo senador me dice, tú estás cometiendo un error. Y yo, porque a ti todo el mundo te conoce como Aníbal Acevedo y no como Aníbal Acevedo Vilá. Y yo en otro acto de arrogancia intelectual le dije a ese senador, es que como yo no voy a ganar con los que me conocen.
Yo voy a ganar con los que me van a conocer de ahora en adelante. Y por muchos años yo era Vilá, porque era un apellido raro. Así que lo primero que aprendí es eso del timing. O sea, de que en la política uno tiene que tomar las decisiones cuando es el momento oportuno y no por intuición. Y sí, en esa campaña que mis hijos Juan Carlos y Gabriela eran unos bebés y se tiraban las caravanas y Piti cargaba con ellos. Esa parte, entendí la otra parte, que es un poco lo que tú hablas. O sea, para la gente es importante verte, tocarte, hablarte en los ojos, y eso lo aprendí. Yo siempre me disfruté todas mis campañas, las que gané y las que gané y las que perdí. Yo me disfrutaba. Y le digo a los jóvenes que entran, igual los trabajos, pero le digo a los jóvenes que entran a la política, si tú no te puedes disfrutar la campaña, no te metas en esto. No te metas en esto. Y si después llegas al cargo, por más duro que sea, y no te lo disfrutas en el sentido de sentirse satisfecho cuando llegas a tu casa, aunque llegues cansado, no lo hagas. For the record, cuando tú llevas la campaña como tú la quieres llevar, si no te lo disfrutas, entonces no te metas. Pero yo hice campaña para las pocas posiciones que he tenido y como yo la mayor parte de las ocasiones no decidía, hubo muchas partes que yo no me disfruté, pero yo concluyo que a esas partes que hice sin que me gustara, me tocaban hacer porque pude llegar a la meta que era servirle a Puerto Rico. Obviamente no es lo mismo tú correr para un puesto por acumulación donde la agenda... Por eso, en mi experiencia, pues haber corrido para comisionado residente y haber corrido para gobernador. Claro. Tú definías tu mensaje. Claro. Y lo otro que le aplica a la vida, nada sustituye la preparación. O sea, si tú vas a tener que dar un buen discurso, en una fecha importante, te tienes que preparar. Si tú vas a estar en un debate, te tienes que preparar. Te tienes que preparar, pero de verdad. Y debes utilizar todas las herramientas que en lo que tú estés, pues por ejemplo, pues los consultores, las encuestas, todo eso. El político o el aspirante a político que no entienda cómo eso funciona y qué rol tiene eso, pues no va a llegar a ningún lado. Aníbal, ¿cuánto tiempo estuviste en la Cámara? En la Cámara yo estuve los 8 años de Pedro Rosselló, pero siempre en minoría. O sea, curiosamente, yo nunca estaba en mayoría. Porque yo estoy 8 años bajo el gobierno de Pedro Rosselló. Los primeros 4 años como simplemente un legislador de minoría. Los próximos 4 años cojo la presidencia del Partido Popular. Soy el portavoz de la minoría del Partido Popular. Y ahí también hubo otro cambio. Espérate. Para que la gente sepa solamente rapidito. Es interesante porque el partido que está en mayoría, que ya parecería que pudiera ser que desde el próximo año, desde las próximas elecciones no haya ninguna mayoría. Pero cuando hay mayoría, el presidente del Senado es de esa mayoría. Pero entonces cada minoría, cada grupo que pertenece a diferentes partidos son minoría y entonces tienen un portavoz, que es lo que Aníbal está diciendo, que él le tocó ser en el segundo cuatrienio el portavoz del Partido Popular Democrático, porque en aquel momento el PNP estaba en mayoría. Y ahí cojo la presidencia del Partido Popular en 1997, también de una forma accidental, porque no la estaba buscando. Y de eso sí es que voy a hablar un poco en el libro que espero publicar quizás a fin de este verano. Y como acabo de candidato a comisionado residente, también es un accidente de la vida. Eso lo contaré en mis memorias, pero yo quería correr. Pero espérate, al grupo que nos escucha, que nos ven, análisis de la Z, la A, quieren saber, aunque sea parte. Porque estás 8 años en yo quería correr para la Cámara y ser presidente de la Cámara si el Partido Popular ganaba. Por un tercer cuatrienio, tú dices. O sea, y Sigla iba a correr para la gobernación y todo indicaba que teníamos grandes posibilidades de ganar. Y yo quería ser presidente de la Cámara. De la Cámara. Por unas circunstancias que daré los detalles en mis memorias, un domingo yo estoy en caravanas o algo así, Sila me llama, necesito que vengas a casa, cuando ella vivía en San Patricio. Y entonces cuando yo llego, ella me da una circunstancia y me dice, yo le digo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Me dice que corra para comisionado residente. Igualito que la otra vez por teléfono, pero en esta vez en persona. Le dije, pues cuenta conmigo. Llegué a mi casa. Y cambié pero lo que te quiero decir es, fíjate cómo es eso. Yo acabo siendo candidato a gobernador y gobernador porque fui comisionado residente. A lo mejor si hubiera sido presidente de la Cámara, a lo mejor no hubiera pasado. O sea, pero vuelvo y repito, la vida me desvía a lo que yo creía que era
lo que quería hacer, lo hice por lealtad a mi partido y porque si la me dio, necesito, y yo, pues cuenta con eso. Cuenta con eso. ¿Cómo fue eso? Pues ahí, tú no te acordarás porque tú estabas en el otro lado y no te interesaban estas cosas, pero esas fue de las experiencias. Primero, en ese periodo se dan dos experiencias que me marcaron para siempre positivamente. Ahí es que se da el plebiscito de la quinta columna. Eso sí, en este libro voy a publicar los relatos, cómo fue que tomamos la decisión de irnos a la quinta columna. Fue una decisión bien difícil porque era pedirle a la gente que votaran por nada. Por nada. Y nos tildaron de loco. Había mucha gente en el partido. Por ejemplo, el mismo Hernández Colón no estaba de acuerdo. Yo lo fui a ver a Ponce, claro. Como hombre de partido me dijo, yo estoy de acuerdo, creo que estás cometiendo un error, pero si el partido lo decide, yo voy a estar con ustedes. Y eso lo tengo que reconocer. Pero en términos de su consejo, fue que nos fuéramos a la abstención electoral. Y lo rechazamos. Yo recuerdo la semana antes de ese plebiscito, recibimos la encuesta de Peter Hart. Y la encuesta de Peter Hart decía que si teníamos una semana más, ganábamos, pero que no nos iba a dar tiempo. O sea, que estábamos subiendo. Yo no soy un llorón, pero es en la vida que uno llora. Y ese día, Piti me mira en mi casa solo. ¿Y por qué tú estás llorando? Y yo, porque vamos a perder y yo he metido a mi partido en esta locura. O sea, yo estaba... Obviamente ganamos y eso todo el mundo dijo, ¡wow! O sea, la fama de gran estratega y qué sé yo qué, pues yo creo que empieza ahí. Así que eso fue... Entonces, luego de eso, pues tengo una primaria con José Alfredo para comisionado residente. Y eso fue durísimo. Es más, yo me atrevo a decir, esa es la primaria más dura que ha tenido el Partido Popular. Lo habías dicho en otro episodio aquí. Sí, porque imagínate, yo tenía el respaldo de Sila, él es el hijo de Hernández Colón, y era un choque de trenes. Yo había trabajado para Hernández Colón. Pero Sila había trabajado para Hernández Colón. Por eso, o sea, había choques de trenes, choques emocionales. O sea, hubo gente que se dejó de hablar. Pero José Alfredo y yo tuvimos una campaña de altura, nunca nos atacamos, nunca nos insultamos. La noche de la primaria, estábamos los tres juntos, así en el medio con nosotros dos. Al otro día él y yo nos tomamos un café y hasta el día de hoy, cada vez que José Alfredo me tiene que dar un consejo, coge el teléfono y me llama y viceversa. Así que ese periodo me da esa experiencia dura. Y ya, pues el resto es un poco... No, pero cuéntanos, Washington, ¿cómo fue ese...? Pues mira, en términos generales. La primera vez que yo pisé... Tú dijiste el otro día que la primera vez que fuiste a Washington fue para trabajar. La primera vez que yo pisé el Capitolio fue para cabildear en contra del Proyecto Young. Yo no había ido ni de vacaciones. Yo fui allí al Capitolio a cabildear por el Proyecto Young. Y ahí, pues... Tuve unas experiencias de cómo funcionaba el Congreso, pero yo no quería ser candidato a comisionado residente, yo quería ser presidente de la Cámara. Entonces, yo llego a Washington y Washington es una ciudad difícil. Es una ciudad donde muchas veces lo que prevalece es quien levanta chavo. Pero te respetan si tú le demuestras seriedad y capacidad de discutir las cosas con profundidad. Yo creo que esa es la regla que no solamente en Washington, en la mayor parte de los escenarios profesionales. Entonces, yo ahí empecé a hacer unas amistades, algunas que han durado toda la vida, a base de las discusiones en sustancia de los temas que pues había que discutir. Y obviamente sí, las relaciones, mira esa foto, ya yo no tenía barba. Las relaciones interpersonales son importantes. Algunos de que me han seguido, y quizás hasta lo encuentra, cuando yo voy a correr para gobernador, que voy contra Pedro Rosselló. Y que todas las encuestas decían que me iban a dar una pela. Y eso era cierto, las mías también. Yo tengo un cuento, yo contrato un asesor. Primero hago una encuesta con Peter Hart. Y después de la encuesta, contrato a un consultor político norteamericano, Bill Knapp. Y entonces Bill Knapp me va a ver con la encuesta en la mano y me dice en inglés, if I have seen these numbers before I have accepted you as my client, probably I would not have accepted you as my client, porque la encuesta era fatal. Y yo le dije, no, tú lo que tienes que decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Claro, para mejorarlo. Pero espérate, antes de que sigas ahí, espérate. Dame algo de Washington. Bueno, ok. En Washington... danos. No, ok. Primero que nada, el tema sustantivo. Se da Bush es presidente. Yo estaba en minoría. Los republicanos están en mayoría en la Cámara. Por eso digo, yo siempre estaba en minoría, porque cuando fui gobernador también estaba en minoría, porque la Cámara y el Senado la controlaba el otro partido. Bush hace de su agenda No Child Left Behind, una reforma educativa. Y yo sé que Puerto Rico estaba discriminado en el título 1, en los fondos de título 1. Entonces, pues yo digo, este es mi target.
Entonces comienzo a trabajarlo. La Cámara, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, John Boehner, republicano, que luego fue speaker de la Cámara, no lo veo hace siglos, pero hicimos amistad. Y entonces él mejora un poquito a Puerto Rico en el proyecto de los republicanos en la Cámara. ¿Quién preside la Comisión de Educación en el Senado? Ted Kennedy, Mr. Ted Kennedy. Yo me le acerqué, sí, había un amigo en común, un cabildero que tenía el gobierno de Puerto Rico, que era amigo de él, y Ted Kennedy me dice, ok, yo te voy a poner la paridad en el proyecto en el Senado. No se lo puedes decir a nadie. No, perdón, te voy a poner la paridad, pero tú bregas con los republicanos en la Cámara, cuando vaya a comité de conferencia. Entonces yo vuelvo para atrás, voy donde Boehner, vuelvo y te repito las relaciones, o sea, es más, yo le había llevado a Boehner había venido aquí a Puerto Rico a jugar golf y jugó golf con Chichi Rodríguez y no lo podía creer. O sea, esas cosas pequeñas. Sí. Y entonces Boehner me dice, ok, cuando eso esté en comité de conferencia, yo no voy a decir nada. Pero tú no puedes decir nada porque si mis compañeros republicanos se dan cuenta que yo le estoy dando un montón de chavos ahí a Puerto Rico, me van a caer encima. Disciplina. Nadie se enteró, ni Sila. Cuando el proyecto salió del comité de conferencia con la paridad para Puerto Rico, yo llamé a Sila, montate en un avión, que vamos a hacer una conferencia de prensa con Kennedy. O sea que no leyeron. En el otro lado. No leyeron. No leyeron. Para que la gente entienda. Boehner cumplió su palabra, me dijo, si tú no me creas un revolú, yo te voy a dejar pasar eso. Imagínate tú lo que Aníbal nos está contando, que la verdad es que eso pasa mucho también aquí en Puerto Rico, es que le hicieron una enmienda, un proyecto que viene de una de las cámaras, le hicieron una enmienda en la otra cámara. Hacen la enmienda, lo devuelven para allá, se crea un comité de conferencia que es representación de ambas cámaras. Parece que en el lado de allá no leyeron y sencillamente, ¿verdad? Votaron a favor. Pero nada, qué interesante esto de que Puerto Rico lograste la paridad para Puerto Rico, un asunto tan importante. Te tengo que decir que después de eso no se ha logrado la paridad en nada. En nada. Ninguno de los comisionados de tu partido ha logrado la paridad en nada. Por eso es que es necesaria la estabilidad. Ay, no empecemos ese tema. Ese tema. El otro día me estaban diciendo, oye, ¿qué tema especial vamos a coger un día? Yo, ese día. Hablamos de eso en otro. Les puedo anticipar que el libro que estoy escribiendo, que espero terminarlo, es sobre estatus. Así que. Pero ok. Entonces, tienes estabilidad. Antes de movernos para el próximo puesto, déjame preguntarte. Ahora es que se pone más interesante. Déjame preguntarte. Washington DC, comisionado. Cuéntanos cómo es ser. Sé que no tenías voto allá, tenías voz, sin embargo, pero ¿cómo es ser congresista? Bueno, primero. Pero cuéntalo. Por eso estás en un club privado. No sustantivo, por eso estás en un club privado. Ok. Porque es un club privado. En uno es de 435 en la Cámara, en el otro es de 100, que es el club privado más caro, el de los senadores. Ajá. Las relaciones, como te decía, las relaciones interpersonales son importantes. Yo, por ejemplo... ¿Tenías escolta? No tenías escolta. No. Y ellos allí, es más, hasta septiembre 11 nadie tenía seguridad. Después de septiembre 11, que yo estaba allí cuando septiembre 11, después de septiembre 11, pues sí le ponen al speaker, a algunos pequeños líderes le ponen servicio secreto. O porque específicamente tengan alguna amenaza y entonces le asignan a alguien. Allí ningún congresista tiene carro. Ningún congresista tiene carro. Llegan en tren, me acuerdo. Llegan en tren, estoy de acuerdo, sí. Llegan en tren o pues parquean sus carros en el parking que tiene. Y caminan como cualquier hijo de vecino o hija de vecina. Si tú no los conoces de cara, tú los reconoces porque tienen un pin. Y si tú sabes que ese es el pin, pues tú sabes que ese es congresista. Obviamente, pues tú llegas y pues primero tratas de trabajar a los tuyos. ¿Cuáles son los tuyos? Pues el caucus hispano. O sea, yo dije, bueno, pues yo tengo que lograr a los temas de Puerto Rico, pues ir logrando el apoyo del caucus hispano. Y como te decía ahorita, o sea, si tú pides una cita con un congresista o con un senador para hablar de un tema de Puerto Rico, ve lo más preparado sustantivamente. Okay. Entonces, yo logré hacer un montón de relaciones interpersonales. Yo recuerdo, por ejemplo... ¿Tú estuviste allí cuánto? 4 años nada más. Okay. Sí, porque ese es el próximo cambio. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, ese es el próximo cambio. Obviamente, como tú no eres popular, no te acuerdas de esto, pero los populares se acuerdan. Todo el mundo pensaba que sí le iba a correr para la reelección. En el 2004. Y yo pues iba a correr para comisionado residente para la reelección. Y entonces,
mis memorias habrá un capítulo de qué pasó entre Sila y yo, que no fue culpa mía. Pero de momento yo me doy cuenta, o sea, Sila me consultaba para todo. Para todo. En la campaña de la gobernación, ella me consultaba para todo. Después que corrimos, o sea, ganamos la quinta columna, pero yo tengo que decirlo, fuimos ella y yo. O sea, hicimos un team. Ella corrió para gobernadora, yo corrí para comisionado residente, ganamos los dos. Ella me consultaba de cosas del gobierno de Puerto Rico y en un momento, a mitad del cuatrenio, ella se distanció, que yo como que al principio no me di cuenta. Pero de momento yo decía, pero es que no me están llamando para ninguna reunión en Fortaleza. Es más, una tontería. Ella siempre te tenía un detalle el día de Navidad y Piti me dice, oye, pero nunca llegó nada de Sila estas Navidades. Y yo, pues. Y entonces, las intrigas de Palacio. Estando en Washington, estando en Washington, me entero, como se entera el país, que Sila anuncia que no va a correr para la reelección. Pero espérate. ¿Tú te enteraste? Igual que tú. No. Sí, pero es peor. Porque en teoría, si ella no iba a correr, pues yo pensaba, pues entonces debo ser yo. Y mucha gente pensaba, pues debe ser Aníbal, que era el comisionado residente. No solamente me entero que ella no va a correr por la prensa, sino que ella anuncia a José Alfredo como el candidato a gobernación. Anda pa'l carajo. Entonces, yo no me acuerdo de eso. Sí, yo me monto en un avión, regreso para acá. Te puedes imaginar cómo estaba el círculo más cercano a mí, las reuniones en mi casa ese día. Te podrás imaginar las palabras que decía Piti. Y entonces, pues, me citan a Fortaleza. No solamente era te que... citó. Sí, pero no solamente es que él iba a correr para gobernador. Que Roberto Prat iba a correr para comisionado residente en mi puesto. ¡Anda pa'l caramba! Okay. Entonces, yo voy allí y me dicen que yo corra para alcalde de San Juan. Oh, my God. Y yo... Nuevamente, esto fue una reunión... ¿Y tú averiguaste por qué? Digo, si lo podés compartir. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo sé lo que pasó, pero eso... I'm not ready to talk about that yet. Okay. Yo sé por qué lo que pasó. Y te voy a ser bien honesto, yo creo que probablemente ella hizo unas encuestas y las encuestas le decían que José Alfredo tenía mayor posibilidad que yo, pero si me lo hubiera llamado, me hubiera dicho, mira, yo voy en este proceso, aquí está la encuesta, yo creo que lo mejor es que hagamos esto porque pues, probablemente le hubiera dicho, igual que le había dicho 4 años antes, ¿tú quieres correr para comisionado residente? Pues yo voy para comisionado residente. Pero, o sea, entonces vamos a Fortaleza, a la residencia, ella, Roberto, José Alfredo y yo. Aunque ella no iba a correr, pues ella entendía que ella era la que mandaba. Y todos tenían que obedecer. José Alfredo no quería aceptar en ese momento. Esto quizás yo nunca lo he contado. Pero ella le dijo, no. El viernes reunión en el partido y vamos a proclamar la papeleta. Y entonces ella me dijo, y te vamos a presentar como candidato a alcalde. Y yo digo, bueno, pues tú me presentas como candidato a alcalde y yo le voy a decir al Consejo General que yo no voy a aceptar la alcaldía de San Juan, que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y así fue la reunión. Proclamaron a José Alfredo candidato a gobernador, proclamaron a Roberto Prat candidato a comisionado residente y cuando yo cogí el turno, Aníbal alcalde, a mí no me interesa ser alcalde de San Juan, yo decidiré después lo que voy a hacer. Allí en la Junta. Era el Consejo General, que era el más grande, como 500 personas. Y las vueltas que da la vida, José Alfredo desiste de la candidatura y entonces que ahí es cuando se enferma, ¿verdad? Eso sí lo recuerdo vagamente que se enferma. Y ahí, también lo tengo que decir, y quizás nunca he hablado de esto, José Alfredo tuvo la cortesía de todo el tiempo privadamente decirme, mira, hay una situación de salud con mi hijo y yo no sé si yo me voy a quedar en esto. Y si yo no me quedo, me dijo él, privado, yo creo que debe ser. Oh, wow, nice. Y entonces había un intermediario, un amigo que falleció, y una amiga, que ya no ha fallecido, que eran los que me mantenían en comunicación de que había una posibilidad real de que José Alfredo se quitara. Dos cosas. Yo estoy en Washington porque eso es verano, con mis hijos, con Pete, estábamos en Colonial Williamsburg, cuando ya habían celulares, y entra la llamada de esta amiga mutua y me dice, solo para que sepas que en la próxima media hora José Alfredo va a anunciar que se quita. Y entonces, 2004... Gabriela tenía 15 años, Juanqui tenía 13 para 14. Gabriela empieza a llorar en el carro. Y Juanqui le dice, ¿pero por qué tú lloras? Ya ellos habían ido a la casa de playa del gobernador. ¿Por qué tú lloras? Juanqui le dice, pues la casa de playa. Y ella le dice, no, yo lloro por el miedo a la campaña. Mi hija de 14 años. Imagínate. Y obviamente pues ahí me regresé y pues el resto de historia. Pero volvemos a lo mismo. O sea, lo que te quiero decir es que... Pero déjame decirte dos cosas. Una,
Y después quizás en otro episodio hablamos un poco más de esto, pero algo le pasa a la gente cuando llega a fucking Fortaleza, porque mira la comunicación que había contigo y con Sila, que te dice, yo quiero que tú seas mi comisionado, y tú le dices que sí, y después cuando decide otro equipo, ni tan siquiera por respeto profesional, una llamada para decirte cómo ha cambiado. Así que yo creo que algo le pasa a la gente si no te cuidas, cuando llegan a Fortaleza. Y lo segundo que iba a comentar, mira cómo es la vida. José Alfredo, que tú estás hablando, oye, porque habrá un montón de gente que sabe, pero también quizás haya gente que no sabe. José Alfredo, del que estamos hablando, es el papá de Pablo José, que es hoy el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. ¿Qué cosas? Sí. No, pero dale, continúa con el... Bueno, pues entonces ahí empieza la campaña. Todo el mundo me da por perdedor contra Pedro Rosselló. Y con todo esto que ha pasado, imagínate, mi partido me había tirado al desperdicio, mi gobernadora me había tirado al desperdicio, pues tú te puedes imaginar la imagen que había de mí. Pero pues yo decidí, número uno, que iba a contar con el mejor asesoramiento posible, tanto de aquí de Puerto Rico, la mejor gente que yo entendía que podía ayudarme, y que me iba a preparar al máximo. ¿Por qué yo gano la gobernación? En gran medida por ese primer debate, el famoso debate del alacrán. Que tú tampoco te acuerdas. Sí, me acuerdo, es que... Bueno, pues ok, pero te voy a decir, porque en mi partido por lo menos yo no he visto esa misma preparación y disciplina. Nosotros ensayamos, o sea, hicimos mock debates como 3 veces, pero eso yo lo había aprendido de Sila. O sea, cuando Sila corrió para la alcaldía de San Juan, yo hice mock debate haciendo de cucusa. Okay. Cuando Sila corrió para la gobernación, yo hice mock debate para ayudarla, o sea, haciendo personajes. Entonces, las reglas de debate las negocia Irving Facio, y sabemos, número uno, lo que te dije, sabemos que tú te podías mover por el escenario, aunque nadie en Puerto Rico lo hacía. Lo segundo era que era una mesita con un stool alto, y yo soy chiquito, además de feo, y Pedro Rosselló, pues tú sabes. ¿Tú sabes lo que hizo mi staff? Me compraron una silla, un stool igualito, para que yo lo tuviera en mi casa, para que yo me sentara durante horas, para que yo me sintiera cómodo en a ese nivel de preparación. Okay. Entonces nosotros practicamos. Ahí en esa época tú no podías llevar papeles a los debates. Ahora creo que puedes llevar, no sé, depende de la regla. Pero yo tenía mis 10 puntos, 15 puntos que yo quería tocar. Tan pronto yo llegué, te daban un papel, yo lo fui escribiendo. Okay. La frase de o usted sabía o era un inepto, esa sí la habíamos ensayado. Lo del alacrán es que yo le empiezo, es evidente que él no se preparó, que me subestimó. No tengo la más mínima duda, que me subestimó. Y entonces yo iba con mi agenda bien clara de los puntos que yo quería tocar, y obviamente pues lo estaba atacando con los casos de corrupción y todo eso, y él se perdió control, y él trató de hacer el cuento del alacrán. Tú sabes que es supuestamente un cocodrilo va a cruzar y le dice, y cuando lo pica, le dice, es que está en mi naturaleza atacar. Pero eso es un cuento largo. Y entonces él nunca pudo hacer el cuento, o sea, se puso tan nervioso que simplemente me decía, es como el alacrán, es como el alacrán. Eso no estaba en el script. Y de momento yo me sentía que estaba en mi salsa. O sea, yo me sentía que yo estaba logrando lo que yo quería en ese debate. Y de momento yo digo, adiós, parece que alguien se picó. Y le viré. Y entonces lo que él quería que se convirtiera en negativo. Y desde ese día Aníbal dejó de ser un pendejo y dejó de ser un mongo. Eso no quiere decir que al otro día yo estaba ganando las elecciones, pero cambió toda la dinámica, inclusive con mi partido, que es lo que te quiero decir. Sí, o sea, claro, los candidatos a alcalde y los alcaldes que decían esto no tiene ninguna posibilidad, de momento dijeron, espérate, aquí hay alguien que tiene posibilidades reales. Vamos a darle un poco de fast forward porque el tiempo nos traiciona, y yo creo que quedan, de hecho, a mí me parece que estos episodios, particularmente el tuyo, como que debería tener una segunda yo me quedé con preguntas para ti, así que... Bueno, pues quizás hagamos segundas partes para ambos. Pero déjame pedirte, llegas a Fortaleza, cuéntanos. Hay gente por ahí que se pregunta si Fortaleza es como los cuentos que hacen de la Casa Blanca, que tiene túneles y qué sé yo qué. Pero espérate, déjame decirte lo que... cuenta eso, cuenta qué se siente vivir en Fortaleza. O sea...
vivir, dormir allí y de momento la gente esta te sirve y entonces andar con los 20.400 carros, etcétera. Cuéntanos. Bueno, primero, obviamente yo llego allí con mis hijos adolescentes, o sea, ambos todavía estaban en escuela superior. Gabriela se gradúa, yo estando en Fortaleza y va a Harvard, pero los dos. Yo recuerdo en la casa de mis papás, que es ahora mi casa, me imagino que sería después que me certificaron, porque acuérdate que yo tuve que ir al tribunal y todo eso fue un revolú y los pibazos y toda aquella vaina. Okay. Yo decirle a mis dos hijos, nosotros vamos a ir a vivir a la Fortaleza, yo creo que ustedes estén claros, esa casa no es de ustedes. Nosotros vamos a ir allí porque a mí me han dado una encomienda, pero nada de lo que hay allí les pertenece a ustedes ni se acostumbren a eso. Y yo te tengo que decir que mis hijos son los mismos antes de la Fortaleza, cuando estuvieron en la Fortaleza y cuando salieron de la Fortaleza. Que tenían escolta, sí tenían escolta porque eran unos adolescentes y, o sea, había que... Y eso lo tienen todos los hijos de los gobernadores y eso sí yo lo entiendo. Pero en la escuela, por ejemplo... El Colegio San José, Juan que estudia en el Colegio San José, nosotros llamamos al director de la escuela y dijimos, ningún tratamiento especial, ninguno. O sea, él es como cualquier otro estudiante. Obviamente sí, tú llegas allí y coño, estás en un palacio, te cambia tu vida. Pero yo siempre traté de mantener, primero, el network de amigos. No lo cambié. Obviamente, tú tienes una gente que tienes que tratar con ellos porque son de la política, pero ese network de familia y de amigos, yo no los cambié. Y igual que iban a mi casa cuando yo vivía en Guaynabo, pues sí, si había cosas familiares, pues iban a la Fortaleza. Porque era... ¿Habían túneles? Túneles como tal, yo no digo si los había, a lo mejor Juanqui y Gabriela los encontraron, pero yo no. Mucha gente dice, ¿por qué el gobernador tiene que vivir allí? Miren, señores, que tú estés trabajando, puedas subir al tercer piso, a estar con tu familia 15 minutos, vuelvas para abajo. De verdad, o sea, el trabajo de gobernador es un trabajo 24/7. Definitivo. Entonces, eso de verdad no es un gran privilegio. O sea, es todo lo contrario, es lo que te garantiza, mira, la toma de posesión. Lo que te garantiza es que tú estás trabajando 24 horas, 7 días a la semana, 7 días a la semana. Obviamente, cuando te decía que yo siempre estuve en minoría, pues para mí fue bien difícil porque yo gano, pero el Partido Popular perdió todo. Perdimos la Cámara, perdimos el Senado, perdimos la alcaldía de San Juan, perdimos la mayoría de las alcaldías. Aníbal, en ese momento. Tener esto de el cocinero en la Fortaleza, todas estas... Te puedes acostumbrar, pero gracias a Dios nosotros hicimos el esfuerzo para no acostumbrarnos. Pero yo creo que eso es importante. Sí, es no perder la perspectiva de que esto es temporero, de que... No, nosotros... de verdad que me... Yo cuando yo pierdo y yo salgo de Fortaleza, yo no tengo casa. Yo me fui a vivir alquilado. Y también puedo decir esto. Yo llamé a Luisito Vigoró. Digo, Luisito, yo necesito un sitio donde vivir. Me dijo, no te preocupes que yo te voy a buscar alternativas. Y pues, estando en Fortaleza, te voy a preguntar y obviamente contesta como todo, si quieres. Pero te voy a dar permiso para que decidas. Para que decidas si vas a contestar o no. No, pero en serio. Y lo hago porque me imagino que hay gente allá afuera que le interesa saber del tema. Estás en Fortaleza, estás trabajando. ¿Cómo tú te enteras que ha sido acusado o quizás antes? ¿Cómo te enteras que estás bajo investigación? Bueno, eso puede ser un episodio completo. Okay, no tenemos tiempo. Pero puedo decir algunas cosas. Yo siempre he querido o he pensado que debo escribir un libro sobre todo eso, pero me es duro. O sea, me es duro. Me imagino. En el libro que yo escribí cuando salí de Fortaleza, así fue. Ahora que relato un poco. Lo primero que pasan dos cosas coetáneamente. Lo primero que yo me entero es que a una persona que se había convertido cercano a mí por la política, que me había levantado fondos en Filadelfia, lo primero que yo me entero es que a él lo están investigando porque yo, sin saber, de la forma que él levantó los fondos, no era de la forma que la ley federal permitía para comisionados residentes. Y yo me recuerdo una llamada de esta persona que trabajaba conmigo, porque nos habíamos hecho todos amigos, llorando, decirme, anda Aníbal, aparentemente Cándido se metió en un lío recogiéndote dinero a ti. Porque se me dijo, él me llamó y lo que me habló fue en señales. Y yo, ok. Eso empieza a suceder coetáneamente cuando el 23 de septiembre del 2005 el FBI mata a Filiberto Redán. Y tú vas a decir que tiene que ver una cosa con la otra. Ok.
Cuando matan a Filiberto Ojeda, yo estoy, el 23 de septiembre, en Fortaleza, y hay testigos, era un viernes, estoy invitando a cenar a Alejandro García Padilla, a Inés Quiles y al esposo de Inés Quiles, socialmente. Y ellos son testigos de que yo no sabía qué rayo estaba pasando allá en Hormiguero. Hicieron un cerco de los agentes federales. Después nos enteramos que era Filiberto. Sacaron a la esposa, hubo tiroteo. No. Entonces nosotros empezamos a llamar. Roberto José Sánchez Ramos era el secretario de Justicia. Y empezamos a hacer reclamos fuertes. Roberto Sánchez llegó inclusive a presentar demandas y todo para que nos entregaran información. Y ahí, en ese momento, obviamente yo me entero después, hay unas llamadas internas donde Bert García era el fiscal federal, el mexicano que estaba en Puerto Rico. Bert hizo una relación muy buena conmigo. Bert, Rosemilia era la segunda. Y hay llamadas, que yo me entero de esto después, donde está Rosemilia, está Bert García, está Aníbal José Torres, Yossi, que era secretario de la Gobernación en ese momento, está Roberto Sánchez Ramos como secretario de Justicia, y Rosemilia empezó a decir como una loca que yo y nosotros estábamos poniendo en riesgo a los agentes del FBI cuando los estábamos criticando y que estábamos arriesgando la vida de ellos. Fast forward, esa investigación de Filadelfia, de momento empiezan a girarla hacia mí. Se va a ver García y nombran a Rosemilia interina fiscal federal. Le puedes preguntar a Yossi. Yossi me dice, te jodiste. Esa mujer te odia. Y el resto fue prácticamente todo el cuatrenio bajo una investigación. Yo nunca me desvié. Aquí vuelvo otra vez a esta figura que te dije, Pepito Alonso. Pepito ya tenía cáncer y estaba en su última etapa, y a través de otro amigo mutuo me dijo, dile a Aníbal que se deje de pendejada y que consiga el mejor abogado white collar de Estados Unidos. ¿Esto es cuándo? Esto debe ser 2000, fines de 2006, principios de 2007. Okay. Y entonces yo estoy en una reunión con el grupo de cabilderos en Washington y está Charlie Black. Me acuerdo, lo llamo al pasillo y le digo, Charlie, yo te voy a hablar de algo que no te puedo dar ningún detalle. Lo único que yo necesito es que tú me consigas el mejor white collar lawyer en Washington. Okay. Y ahí ya yo tenía a Harry Anduce, que es mi amigo, ¿sabes? Y ahí es que me refieren a Tom Green. La primera reunión con Tom Green, ¿sabes cómo son esos abogados? Dime qué tú hiciste. O sea, él quería que yo le dijera. Y dije, mira, yo no sé qué carajo es esto. Y te tengo que decir que aunque uno tenía mucha ansiedad, y obviamente, nunca yo vi ni a Harry Anduce ni a Tom Green verdaderamente preocupados de que eso era algo serio. Inclusive después de la acusación. Mucha gente no se acuerda. A mí me acusan originalmente de 18 cargos. Y Tom Green presenta una moción de desestimación. Mira, está. Sí. Okay. Ese es Harry, sí, ese es Harry. Tom Green presenta una moción de desestimación de los primeros 18 cargos, que el juez Barbadoro la resuelve una semana después de las elecciones y desestimó 15. De 18. De 18. Esto es sin evidencia, simplemente tú lo sabes. Simplemente, mira, de lo que lo están acusando es un disparate. Usted no tiene nada aquí de esas acusaciones. Okay. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido antes de las elecciones? Yo no sé. Pero yo nunca me desenfoqué. Nadie de mi gabinete renunció. Cuando a mí me acusan, obviamente la mayoría del gabinete era popular, pero yo tenía a Pedro Toledo en mi gabinete. Yo tenía a Aragunde, que no era popular, secretario de Educación. Yo lo llamé privadamente. Y yo le dije a Pedro, siéntete liberado. Y me dijo, no, yo estoy aquí hasta el final. Okay. Llamé a Aragunde, siéntese liberado, secretario. Me dijo, no, yo confío en usted, yo estoy aquí hasta el final. A mí no se me fue nadie. Y pues... Los 3 cargos que hay 5 más, porque hubo una segunda acusación que yo me río, porque cuando a Julia Kelleher le metieron cargos adicionales, María Domínguez dijo en Jugando Pelotadura, cuando los federales tienen un caso flojo, añaden acusaciones. Y yo con ganas de decirle, sí, eso fue lo que tú hiciste conmigo, cabrona. Lo dije a propósito, Piti debe estar celebrando allá arriba. Los cargos que se quedaron más, entonces los añadidos de que eran en términos generales, por si la gente no recuerda. ¿Qué? Los gabanes. Porque esto fue una locura. ¿Qué es eso de los gabanes? Okay. Aquí la gente, primero que nada,
Si tú eres feo, dicen que no puedes ganar. Si te vistes mal, dicen que no puedes ganar. Y tú lo sabes. Y las mujeres, pero los hombres también. Entonces, pues yo vestía de clase media. Entonces, cuando voy a correr para gobernador, me dicen, no, hay que comprarte estos gabanes. Y me dicen que la práctica era que iba un donante y los compraba. Y dije, no, eso yo no lo voy a aceptar. Si acaso que los pague el partido. Y entonces, pues el partido pagó. Cuando yo me enteré lo que costaban esos gabanes, los mandé, pero ya estaban comprados. Y entonces, Rosemilia y María Domínguez se inventan que eso es un ingreso que yo tenía que reportar al Seguro Social. Ahora te voy a decir una cosa para los periodistas. ¿Cuántos intercambios hay en Puerto Rico? ¿Ustedes lo reportan ese ingreso al Seguro Social? Pues María Domínguez decía que eso era ilegal. Cuando la lleven a jugando a pelotadura, pregúntenle. Bueno, el jurado se rió cuando llevaron a un experto en taxes y mi abogado le dijo, ok, vamos a imaginarnos que es verdad, que eso había que reportarlo. ¿Cuánto debería Aníbal? Y el tipo dijo así, $88. Oh, my God. Y el jurado se echó a reír. Wow. Y lo otro, pues era que si donativos, que no cumplían con la ley federal y ese tipo de cosas. ¿Cuántas semanas fueron? ¿Cuánto el juicio? El juicio duró como 3, 4 semanas. Y me imagino que 3 o 4 semanas, aun cuando tenías a los abogados seguros, tranquilos de que nada iba a pasar, me imagino que fueron 3 o 4 semanas más difíciles de tu vida. Pero todos los testigos de fiscalía, todos, nosotros sabíamos lo que iban a decir porque ninguno tenía nada malo que decir de mí. Y tú sabes que es perfectamente legal. Todos se reunieron con mis abogados, menos uno. Y le decían, mira, esto fue lo que me preguntaron los federales, esto fue lo que me preguntó el gran jurado. Ah, pues ok, que sí, qué sé yo, y ya. O sea, nosotros sabíamos todo lo que iba a decir todo el mundo. Pero espérate. Te queda ansiedad, pero... Exacto. Ansiedad. Ok, pues claro, yo me imagino. Y entonces, y ahí sí, pues te puedo hacer la historia de cómo se toma la decisión de que no se va a presentar ninguna evidencia. Yo siempre he sido una persona de detalle. Y cuando ya yo sabía que el juicio estaba por acabarse... que estaba por acabarse la evidencia que estaba presentando fiscalía. Y que pues que probablemente y que le iba a defensa, que probablemente iba a ser 2 o 3 días más. Ajá. Y entonces pues Tom Green tenía un equipo de abogados y abogadas, casi todas eran mujeres, que habían traído de Washington en un operativo. Yo le digo a Piti, yo quiero hacer algo para darle las gracias. No más lo que pase después, pues darle las gracias. Entonces pues un domingo los invitamos a una paella en casa. Obviamente yo no iba a cocinar, sino alguien se contrató para que hiciera una paella. Entonces... había una predeterminación de un primer testigo de defensa, no voy a decir quién. Y entonces Jariandú se va a mi casa ese domingo por la mañana y me dice, Aníbal, yo no me puedo venir por la tarde para la paella. Pero yo tengo dudas de que fulano lo sentemos a testificar, pero Tom es el lead, háblalo con Tom. Entonces cuando está Tom Green en medio de la paella, yo lo llamo aparte. Digo, mira Tom, Harry me dijo que tenía dudas de que sentáramos a fulano. Entonces empezamos a hablar. Y ahí Harry me dice, Tom me dice, vente, vámonos para dentro de la casa. Llama al team de sus abogados y empezamos a hablar. Y de momento, porque estaba sobre la mesa que yo me sentara a testificar. Eso estaba. Y de momento, ok, te testificas tú. Y entonces empezamos. Y de momento uno de los abogados dice, ¿y qué si no presentamos ninguna evidencia? Y Tom empieza la discusión y nos vamos convenciendo que será la mejor estrategia. Y Tom, ¿sabe lo que me dijo? Call your wife. Llamamos a Piti, que no era abogada, se le explicó. Ella dijo, si eso es lo que ustedes deciden, vámonos por ahí. Claro, Luisita Inclán estaba acusada también, y si ella quería presentar evidencia con su abogado, pues, o sea, se caía la estrategia. Así que había que esperar que el abogado de ella llegara era un fin de semana, llegara de Estados Unidos, y qué sé yo, ese lunes se le dijo él dijo que estaba de acuerdo. El primer testigo nuestro fue todos los días al tribunal porque no sabía nada. La esposa del testigo estaba en la sala. Cuando Fiscalía Federal dice que ya terminaron, se para Tom Green y dice, nosotros no vamos a presentar ninguna evidencia. La cara de María Domínguez. Me imagino. Porque fue una cosa fast forward. Yo creo que para aclararle a la gente, cuando tú no presentas evidencia es porque estos abogados de Aníbal sentían seguridad de que la fiscalía no había podido probar su caso, los cargos por los que había sido acusado, de que él había cometido esos actos criminales con evidencia más allá de dudas razonables. Así que si eso era lo que entendían los abogados, pues ¿para qué presentar evidencia? Porque el acusado o la acusada no tiene que probar su inocencia. Y entonces, pues, el veredicto sí fue un viernes.
Se termina todo, al mediodía nos dicen, pues, el jurado se va a ir a deliberar. Me acuerdo que fuimos la familia a almorzar a Sayas en la placita Roosevelt. Y ya yo me fui para casa y estábamos, pues, en espera. De momento me llama Harry Anduce y me dice, Aníbal, el jurado se pidió irse para volver mañana sábado. Ok. Y esto, pues, estaba Mayra en casa. Y yo le digo, Mayra, Bustelo. Una vecina. La vecina. Mayra, y le digo, Mayra, se fueron de receso, prepárate ahí un drink. No se me olvida, ella trae el drink, yo lo pongo en la terraza de la casa que yo vivía alquilado y vuelve y llama a Harry. No, Aníbal, hay veredicto. Entonces Juan, cuando dijeron que no había veredicto, le habíamos dicho a Juanqui, te puedes ir. Y entonces Juanqui se fue y va a ir a jugar soccer. Y entonces, ahí cuando hay veredicto, mandar a buscar a Juanqui. Obviamente yo me tenía que otra vez poner el gabán, la corbata. Pero yo tenía la certeza de que si era un veredicto en 2 horas. O sea, deliberaron por 2 horas. Y dije, fíjate, esto es no culpable 12-0. O sea que, obviamente uno va con la ansiedad. Pero yo decía, no hay forma. Igual que pasó con Trump al revés. Sí, igual que pasó con Trump al revés. Yo dije, olvídate, aquí no. Ok, llegas nuevamente al tribunal. Y llegó. Bueno, es un proceso rápido. O sea, básicamente tú sabes cómo es eso. Pero cuéntale a la gente. Por eso hay que esperar. O sea, yo llego allí, va mi mamá, está mis hermanas, estoy con Piti, está Juanqui, Gabriela. Yo no me acuerdo ahora si la Gabriela la trajimos de Harvard o estaba por allá. Ahora fíjate, ahora de momento se me crea esa duda. Obviamente está Luisita Inclán, está toda la familia de Luisita Inclán allí. Y entonces, pues, tú te tienes que parar en ese momento de tensión y el juez va leyendo not guilty, not guilty, not guilty, not guilty. Y después, pues, no gritamos porque el respeto al tribunal, pero te puedes imaginar los abrazos y las lágrimas. Y ahí yo me fui a celebrar para mi casa. Y entonces a mucha gente quería que yo me fuera para el partido. En el partido hubo caravanas y todo y qué sé yo. A mí me dicen que en barras en Puerto Rico la gente gritó celebrando. ¿Ah, sí? Sí. O sea, poquito como lo de Maripili. Un dato para que sepas. Un dato para que sepas. Digo, sé que esto es muy serio. No, yo no tengo problema. Okay. Como yo estaba corriendo para la reelección en el 2008, nosotros en las encuestas preguntábamos si usted cree que Acevedo Vilá ha sido acusado de porque él cometió un delito serio o esto es simplemente persecución política. 55% decía que era persecución política. Eso no quiere decir que iban a votar por mí. No, pero wow. ¿Entiendes? Porque en esas mismas encuestas yo salía perdiendo. O sea, mis encuestas internas. Pero esa percepción de que no había nada ahí. Porque no había ni un solo contrato gubernamental. Pero no había nada de que yo me embolsique nada. Pero me parece bien regularmente la gente confía mucho en el proceso judicial que se lleva a cabo en lo federal. Entonces, que tú me digas que 65% en tu encuesta decía que creían que era persecución política, wow, eso de verdad que... porque, o sea, es que no había un contrato gubernamental. Uno de los testigos estrella, el fulano había dado dinero a la campaña. Y entonces, este es el testigo de fiscalía. ¿Y usted estaba molesto con Acevedo Vilá? Sí, ¿por qué? Porque no me daba una cita. Porque no me dieron el contrato que yo quería. Yo decía, pues si eso es un testigo de defensa. Claro, o sea, que dio dinero que yo no lo recibí, pero que dio dinero que no cumplía con la ley, eso era cierto. Pero el quid pro quo no había nada. Es más, claro. Él cuenta, sí, había una actividad social en la casa de Jaume y yo me acerqué al gobernador. El gobernador le dijo, llama a fulana para que te dé una cita. Y obviamente fulana nunca le dio la cita. Aníbal, otra vez yo creo que hay una... Aquí. Sí, ¿verdad? Hay una segunda parte, pero la verdad es que ser servidor o servidora pública, particularmente en posiciones de tanta responsabilidad, la gente tiene que entender, la gente se cree que todo es bueno, es bien sacrificado, es bien difícil, mayor
principalmente para la gente que lo hace porque ama a Puerto Rico. El que va allí porque le gusta el poder y le gustan los privilegios que tienen esas posiciones, pues, total, el tiempo demuestra quién lo hace por amor a Puerto Rico y quién lo hace por el poder. Porque yo creo que el tiempo es el mejor aliado de verdad para saber quién es un ser humano. Así que yo creo que la gente tiene que entender que esto es mucho más difícil y más sacrificado, particularmente en posiciones como la gobernación. Y no me puedo ir, aunque nos tenemos que ir, pero no me puedo ir sin preguntarte. Hay un tema que yo nunca he entendido, no me da ninguna gracia cuando lo veo, y es el fucking vaso rojo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué la gente relaciona a Aníbal Acevedo Vilá y el fucking vaso rojo? Bueno, primero que nada... que todo. Primero que todo, gracias por corregirme. Primero que todo, again. Dale. Primero que todo... a mí toda la vida me ha gustado tener una vida social activa, como sea. O sea, los que me conocen, que si voy a los juegos de Quebradilla, al BCN, invita a ponerme una fiesta, allí yo voy a estar. Y yo, desde que estaba en el Colegio San José con mis panas, íbamos a la fiesta de la calle San Sebastián. Ajá, o sea, yo toda la vida he ido a la fiesta de la calle San Sebastián, no como político, sino porque me ha gustado. Y tenemos estos amigos que son como familia, que tienen un apartamento en la misma calle San Sebastián al final. Y desde que ellos tienen ese apartamento, Piti y yo nos íbamos todo el fin de semana de la fiesta de la calle San Sebastián allí. Este es el año 2017. Y yo estoy jangueando con mis amigos, qué sé yo, como a las 1 de la mañana, whatever. Y pues, sí, estoy con un vaso rojo caminando por la calle porque es perfectamente legal en la fiesta de la calle San Sebastián que tú puedas estar en la calle con un vaso. No me preguntes lo que había en el vaso porque eso es el privilegio ejecutivo. Eso es privilegio ejecutivo. Mira esto, no puedo creer. No, la cantidad de memes. No, la cantidad de memes. Oh my God, mira y para entonces, allá. pero mira cómo es. Entonces, alguien toma esa foto, la foto original, y la sube en las redes para joder. Okay. Entonces yo me doy cuenta de eso. Y esto es como el alacrán. Da la casualidad que la fiesta se acababa el domingo. El martes de esa semana yo tenía programado ir a almorzar o cenar, no me acuerdo, con Luisito Vigoró. Y tú sabes la fama de Luisito Vigoró. Okay. Así que estoy allí y nos estamos dando unos vinos. Y yo le digo a Luisito, vamos a tomarnos una foto. No me digas que con un vaso rojo. No, yo tomé una foto con las copas de vino, la subí y yo dije que vengan los memes ahora. Y ahí todo el mundo se dio cuenta que lo que me querían hacer negativamente, yo me lo iba a vacilar. Y ya. Pero sí, hay mucha gente que odia el vaso rojo. Es que yo no lo entiendo. Pero esa es la otra. ¿Por qué yo estaba caminando en las calles del Viejo San Juan a la 1 de la mañana? Porque yo no tenía escolta. Además que tenías todo el derecho del mundo. Por eso, pero lo que te quiere decir es, si yo hubiera tenido escolta, no había ninguna foto. Porque iban a estar rodeándolo a uno. Y después de eso he seguido yendo a la fiesta de la calle San Sebastián, de lo que me dé la gana. Bueno, se vendían. Si yo le hubiera querido sacar dinero. Vete pa'l carajo. Sí, yo no había visto esto. Pero esto es verdad o esto es un meme. Eso es verdad. En los colmados vendían el vaso de Aníbal. Vete pa'l caramba. Yo decidí no sacarle dinero. Ahora me arrepiento. Ahora me arrepiento. Yo decidí no sacarle dinero. Vendían camisetas y nosotros las teníamos que detener porque eso sí yo no iba a permitir que usaran mi imagen. Ay, Dios mío, vete pa'l carajo. Bueno, de verdad que hay que decirlo. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas tienen una... En La Perla vendían vaso rojo con hielo, 5 centavos. El vaso de Aníbal con hielo, 5 centavos. Ay, Dios mío. Todo eso la gente me avisaba. La verdad es que es increíble la inventiva del puertorriqueño y la puertorriqueña. Entonces, el 2017 es María. Y yo dije, bueno, pues ahora con María esta vaina se acabó. Chacho, tan pronto volvimos a la normalidad, volvieron los memes del vaso, del vaso rojo. Tenemos que despedirnos. Sobreviví tu interrogatorio. De verdad que esto me ha encantado, ha estado súper interesante. Estoy segura que la gente cuando nos ve y nos escucha le va a encantar este episodio. Como le dijimos, el próximo episodio vamos a estar Aníbal y yo contestando tus preguntas. Así que entra en nuestras redes de Análisis de la Z a la A y en las
redes personales de Aníbal y mía, y déjanos saber qué preguntas quieres que te contestemos. Y voy a ser de los temas que tú entiendas que son importantes para ti. Así que muchísimas gracias por vernos nuevamente, Aníbal. Gracias por compartir con Puerto Rico y con esta servidora toda esta información. Yo también me lo disfruté todo. No fue ninguna inquisición. Qué bueno, pues me alegro mucho. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.